Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Quincuagésimo séptimo capítulo. Magia y magia. Una de las zonas de Vanalys estaba llena de humo y explosiones, y carecía de nieve. Caía algo de nieve, pero se evaporaba de inmediato por las secuelas de los hechizos que volaban alrededor. Esta zona estaba envuelta en el calor de la batalla. El rey de las polillas, Shemasa, había caído una vez al suelo. Pero aunque no se había recuperado, ahora se elevaba de nuevo al cielo. Entonces, ¿cuál es el detonante de este hechizo de invocación arbitraria? Gritó Letty entre ataque y ataque, con las 4 enormes y espeluznantes estacas todavía detrás de ella. Para evitar los ataques del Shemasa desde arriba, no tenía más remedio que seguir moviéndose. El constante movimiento estaba empezando a cansarla un poco. No me preguntes. Pero, bueno, si lo acorralamos, seguro que se activan. Letty se exasperó al ver cómo Alus hablaba como si no le importara, pero pronto reconsideró su actitud, ya que era un hechizo que él tampoco conocía realmente. Los Finns utilizaban muchos hechizos que aún eran un misterio para la humanidad. Así que, en el peor de los casos, habrá que destruir el núcleo de un solo golpe. Aún así, Ali no está asustado, ¿verdad? Le pareció que su respuesta era demasiado relajada, pero tampoco es que él bajara la guardia. Probablemente ya tenía pensadas las contramedidas en caso de que ocurriera lo peor. Letty era muy consciente de ello, pero al mismo tiempo. Y estoy segura de que tampoco quieres usar eso. No sé qué haríamos si volviera a desbocarse. La última vez, durante el combate de Demi Azur, Louki se precipitó y creó una oportunidad para salvar a Alus, pero haría falta un milagro o dos para que volviera a ocurrir lo mismo. La habilidad especial de Alus era un poder extremadamente arriesgado y aterrador. Bueno, en realidad no me corresponde pensar en ello. Además, te he causado muchos problemas, así que aquí es donde debería ponerme a trabajar. Dijo Letty, como para animarse a sí misma, con una sonrisa refrescante en su rostro. Tener a Alus cerca era tranquilizador, y su cuerpo herido se sentía mucho más ligero. Tal vez fueran solo sus emociones, pero era extraño cómo afectaba a su estado de ánimo. Incluso sintió un poco de envidia de que Louki fuera la compañera de Alus. Hacía tiempo que no luchaba sintiéndose así. Pensando en ello, solo recordaba haber liderado un escuadrón en el mundo exterior. Siempre estaba en posición de mandar y proteger a otros. Hacía mucho tiempo que no estaba rodeada de alguien con quien pudiera luchar de igual a igual, o incluso en quien pudiera confiar. Ah, esto es bastante cómodo. Pero me pregunto si el hecho de que esté pensando en cosas así en esta situación significa que finalmente he perdido la cabeza. Incluso sus pensamientos internos estaban algo eufóricos. Letty corrió por la nieve y, al ver a Alus con el rabillo del ojo, soltó una risita. J.E. Ni siquiera ella sabía exactamente qué era lo que le hacía tanta gracia, pero decidió guardarlo todo en el fondo de su mente para más tarde. Por el momento, Letty echó los brazos hacia atrás y aceleró. En sus manos creó brillantes bolas de fuego rojas que iluminaron su entorno. El maná fluyó naturalmente hacia sus brazos sin ninguna resistencia. Sentía que ahora podía hacer cualquier cosa. Las bolas de fuego se hicieron gradualmente más grandes y su fuego más feroz. Justo antes de que fueran demasiado para ella, cambió repentinamente de dirección y saltó hacia el Shemasa. Con 2 bolas de fuego lo suficientemente grandes como para tragarse a un adulto entero, Letty puso algo de fuerza en sus brazos para balancearlas, y liberó las bolas de fuego de sus palmas. Las enormes bolas de fuego volaron hacia el Shemasa, creciendo aún más en el camino. Justo delante de él, se superpusieron y se tragaron unas a otras. Eso les dio un crecimiento explosivo, convirtiéndolas en algo parecido a un pequeño sol. A juzgar por las llamas ardientes, no era el tipo de hechizo explosivo en el que Letty se especializaba. Pero era un hechizo de fuego de nivel experto. Siendo un hechizo de atributo de fuego, era natural que Letty pudiera utilizarlo, pero incluso Alus podía contar con una sola mano el número de veces que la había visto utilizar hechizos de fuego puro. Veo que te sigue gustando ser llamativa. Dijo con una sonrisa.
Podía ver que ella disfrutaba tejiendo sus hechizos mucho más que durante el primer encuentro con el Shemasa. Aparte de los conocimientos y la técnica, el estado mental de una persona también desempeñaba un papel importante en el lanzamiento de hechizos, por lo que no se podían ignorar las preferencias y el estado de ánimo de una persona. Pero por lo que Alus pudo ver, crear un hechizo de nivel experto de esta escala requería algo más que aptitud. Ya sea el talento o el estado de ánimo. Impresionante, pero... Alus pensó para sí mismo y frunció el ceño. Su situación actual era complicada y difícil. Lo más probable es que ese hechizo no fuera suficiente para derrotar al Shemasa. El hechizo de invocación arbitraria era espeluznante, y su desencadenante era aún desconocido. En lugar de herir al fin por descuido, era mejor ponerlo en una situación en la que pudieran acabar con él sin falta. Esa era una de las razones por las que había impedido a Letty perseguirlo antes. Pero no estaba seguro de cómo proceder para matarlo. Alus todavía no había llegado a una respuesta. Aún así, la batalla debía continuar para mantener la atención del Shemasa sobre ellos. Pero hay algo que no entiendo. Alus no había visto al Shemasa usar un hechizo de atributo de hielo ni siquiera una vez. Había ocasiones en las que los Finns de clase alta se especializaban en atributos específicos, pero normalmente podían utilizar varios atributos. El hechizo de alteración del entorno que provocaba la nieve pertenecía sin duda al atributo de hielo, y era un hechizo de muy alto nivel. Al igual que en el caso del Muspelheim de Alus, los hechizos de este tipo consumían mucho tiempo y maná, ya que había que reescribir la composición y la información de forma secuencial. Pero no tenía sentido ir tan lejos solo para interferir con la magia. De hecho, si el Shemasa fuera tan hábil con la magia de hielo la estaría usando activamente. Sin embargo, el Finn no mostraba signos de ello. Además, el Shemasa había perdido una pierna a manos de Kousaites. Si un Finn como ese pudiera usar el atributo de hielo, habría podido hacer algo para evitar perder la pierna. Alus miró al Shemasa. En ese momento, estaba haciendo volar la bola de fuego de Letty con un movimiento de sus alas. Ayudaba de vez en cuando, pero no dejaba de observar las estacas en el suelo. La extraña y espeluznante pulsación que no había sido afectada por su Nibelheim seguía allí. Parecía el latido de un corazón. Probablemente esté bien, pero también debo tener cuidado con Demis Brionach. Por si acaso, Alus mantenía constantemente una cierta distancia con Letty. Tal vez intente usar magia de agua, pensó, decidiendo utilizar un atributo en el que no era especialmente hábil. Los anillos de su AR contenían fórmulas para todos los atributos, pero rara vez utilizaba hechizos de agua. La precisión de cada atributo dependía de la afinidad del usuario. Había atributos que eran difíciles de usar sin afinidad y el agua era uno de ellos. Incluso para Alus, que podía usar todos los atributos, era un atributo particularmente ineficiente. ¿Cuál usar? Reflexionó en voz alta. No iba a valer la pena intentar un hechizo a medias. En el momento siguiente, Alus y Letty sintieron las dos bengalas de señales enviadas al aire. El Ogma y el Lefkis habían sido derrotados. Lo que significa que el Shemasa es responsable de la nieve. Por ello, Alus sintió una fuerte necesidad de confirmar sus sospechas. Después de lanzar una señal de maná hacia Letty, centró su atención. Solo necesito sacar el atributo de hielo de la mano de cartas de esta cosa, y eso será toda la prueba que necesito. Alus exhaló con fuerza y pasó rápidamente de la construcción del hechizo a la manifestación. Se formó un charco de agua sobre el Finn. Pronto fue como si un tanque invisible estallara cuando el agua comenzó a salir de un punto, creando una esfera. La cantidad de agua era suficiente para sumergir un pequeño pueblo. Se olvidó del hechizo. Y al momento siguiente la enorme esfera de agua comenzó a caer sobre el Finn. Great Cascade. Era similar a un hechizo tabú de nivel experto que provocaba una inundación masiva. Sin embargo, se trataba de un hechizo simplificado que reducía la cantidad de maná utilizada para crear agua, lo que la debilitaba considerablemente. Aún así, era una gran cantidad de agua. Las balas de agua se dispersaron y salieron disparadas hacia su objetivo. Si todas impactaban, estaría bien, pero si trataba de esquivar. Te tengo. Si uno quería contrarrestar un hechizo de agua como ese, la forma más fácil era congelarlo con el atributo de hielo. Por supuesto, había otros métodos para enfrentarse a él, pero si el Shemasa podía utilizar magia de hielo, sería extraño que no contara con ella. Las innumerables balas de agua fueron detenidas por un muro invisible y se congelaron antes de romperse sobre el Finn. La forma en que se convirtieron en una fina niebla y desaparecieron tenía una belleza fantástica. Pero a Alus le pareció que la vista estaba muy fuera de lugar. En realidad, era un fenómeno extraño.
El hechizo se había congelado como él esperaba, pero era difícil juzgar quién lo había lanzado. Sería natural suponer que el Shemasa había utilizado un hechizo para protegerse, e incluso Letty no lo cuestionaba. Sin embargo, en ese momento, la nieve se detuvo. Alus se preparó inconscientemente para lanzar un hechizo antes de poder pensar. Todavía tenía sus dudas, pero no iba a pasar por alto una oportunidad tan buena. Ali. Alus asintió ante el tono urgente de Letty, y se movieron para acabar con el enemigo de una sola vez. Dos maestros mágicos de dígito único comenzaron a preparar sus hechizos formando una ráfaga de maná que llena su entorno. Cualquier fin débil se encogería de miedo solo con eso y se quedaría clavado en el sitio. Lo mismo ocurría con los maestros mágicos. El poder de un único era similar a ir más allá del conocimiento humano. La monstruosa cantidad de maná amenazaba con tragarse toda la zona. El ominoso maná de Alus tenía una cantidad aparentemente interminable de oscuridad e intención de matar. El deslumbrante maná de Letty brillaba, coloreado por su fuerte voluntad. Sin embargo, en el siguiente segundo, los dos sintieron que se activaba un enorme hechizo de área amplia que cubría incluso la zona en la que se encontraban. Era una flagrante reacción de maná que se extendía por 1 kilómetro de radio, como si la propia Vanalice estuviera escupiendo magia. La presión que sintió Alus le obligó a cancelar el hechizo que estaba lanzando. Letty. Corrió hacia Letty tan rápido como pudo. Solo les quedaban unos segundos. Cuando la presencia del hechizo no identificado se hizo más fuerte, extendió la mano. El hechizo de Letty se había disipado por su propia sorpresa y conmoción. Giró la cabeza y miró a Alus con una expresión de miedo. No solo estaba sorprendida, sino también asombrada por el increíble fenómeno que le estaba ocurriendo. Ali, no puedo. No puedo mover mi cuerpo en absoluto. Estira la mano. No puedo. Intentó alcanzar a Alus, pero su cuerpo se negaba a moverse como si hubiera sido privada de toda libertad. Esa parálisis solo la confundía aún más. Siempre había sido consciente del maná que llevaba dentro para que no hubiera ninguna interferencia. El Shemasa les miraba desde arriba como si se burlara de ellos. Alus seguía estirando la mano, pero estaba convencido de que al ritmo que iba no la alcanzaría. Aún así, necesitaba acercarse lo más posible. Entonces, una parte de la tierra de Banalí se levantó como si fuera empujada por algo de abajo. Un momento después, un poderoso viento sopló desde el fondo de la tierra y todo se convirtió en polvo. Barro, nieve, trozos de madera y fragmentos de piedra fueron lanzados hacia el cielo. Era como si sus alrededores fueran arrojados a una licuadora. Todo se pulverizó mientras el terrible viento aullaba. Asterisco 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 asterisco. ¿Dónde estoy? Letty abrió los ojos y se apresuró a mirar a su alrededor. Estaba cerca de la cima de una alta montaña. El terreno era duro y escarpado, y el aire, escaso. Podía ver picos nevados en la distancia. El terreno inclinado hizo que Letty perdiera el equilibrio. La nieve amontonada era la misma que la del campo de nieve donde habían luchado contra el Shemasa, pero eso era lo único parecido. Tras un momento de confusión, se fijó en un extraño aparato que había cerca y soltó un grito ahogado. Era un poste cubierto de un material blanco y translúcido con una compleja maquinaria en su interior. Era el puerto circular portátil que había hecho revisar a Alus ayer. Eso estuvo cerca. Un poco más tarde y habríamos estado fritos. Letty se giró en respuesta a la voz familiar que había a su lado. ¿Significa eso que nos teletransportamos desde allí? Alus asintió. Pero, ¿por qué se había trasladado hasta aquí el dispositivo que habían dejado en la base? La razón era que Alus había pedido a la unidad que permanecía en la base que lo llevara fuera, a la cima de la montaña cercana a la base, por si acaso. El Shemasa era visible en la distancia. Pero a pesar de la distancia, todavía estaban al alcance de ser detectados. Me alegro de que hayas conseguido moverte algo al final. ¿Cómo sientes tu cuerpo? Es cierto. Ahora se siente bien. Por alguna razón, Letty tiró de su camisa y miró dentro de su ropa antes de decir. También se ve bien. Pero Alus sintió que era una tontería que bromeara al respecto. Para alguien que casi muere pareces estar de buen humor. Bueno, sabía que no iba a morir. Letty sonrió como si Alus hubiera dicho algo extraño. Por su aspecto, parecía un poco emocionada por haber sido atrapada en un hechizo de esa envergadura, o podría ser simplemente que confiaba tanto en Alus. A cambio, se destruyó en una sola transferencia. Dijo Alus, señalando el puerto circular con el pulgar. Partes de aspecto importantes pulsaban humo blanco. Era evidente que estaba roto. Buen trabajo.
dijo Letty a la máquina. Alus había creado la teoría que constituía la base del puerto circular, así como diseñado sus cimientos, por lo que ciertamente podía utilizarlo como dispositivo de escape de emergencia. Por supuesto, no había planeado utilizarlo mientras seguía nevando porque no podía saber qué tipo de problemas podría causar. Afortunadamente, la nieve había cesado en ese momento. Estrictamente hablando, había utilizado el destino de transferencia de Schaffel, restringido a una dirección, y establecido las coordenadas copiadas para el puerto circular. Normalmente, eran necesarios 2 dispositivos para hacer uso del puerto circular. Sin embargo, esta vez Alus se encargó de la parte de la transmisión, haciendo posible la transferencia. La teoría del puerto circular había sido un subproducto del aprendizaje de Schaffel. Ambos utilizaban fórmulas mágicas similares, por lo que era un movimiento drástico que solo Alus podía llevar a cabo. Aún así, la repentina transferencia de 2 personas resultó ser demasiado para el dispositivo. Si hubiera sido posible, habría preferido tocar directamente a Letty para facilitar la duplicación de la información, pero tuvo que conformarse con transportarlos de forma segura. Eso finalmente convenció a Letty, pero entonces se le ocurrió un pensamiento. De todos modos, era eso, Ali. El patrón de las alas. HM. Alus gruñó, instándola a continuar. Ya sabes, ese patrón en forma de ojo. Lo miré justo antes, e inmediatamente después no pude mover mi cuerpo. Ahora que lo pienso, Mujir puede usar un hechizo similar. Magia que se aplica a través de la visión. Tal vez sea como una forma de hipnosis. El patrón en sí mismo podría ser una fórmula mágica. Pero yo también miré ese ojo. No entiendo por qué no lo usó antes. Ya habían acorralado al Schemasa una vez, así que si tenía una carta de triunfo como esa, no habría sido extraño que la usara contra Alus entonces. Dicho esto, no entendía cómo funcionaba la mente de un Fiend. Bueno, lanzar un hechizo a través de la vista vendría con muchas restricciones. El ojo mágico de Rain era probablemente similar. Su efecto estaba influenciado por si quien estaba mirando se había fijado en ella. El efecto que había congelado el cuerpo de Letty probablemente funcionaba de manera similar. ¿No hay forma de contrarrestarlo? Ser golpeado por eso en medio de la batalla es una mala noticia. No funcionará a la perfección, pero debes hacer que tu flujo de maná sea completamente autónomo para que no haya lugar a interferencias externas. ¿Qué? Tú eres el único que puede hacer eso. HM? No puedes hacerlo. Deja de jugar en un momento como este. Alus no quería oír eso de ella, pero como no conseguiría nada señalándolo, siguió pensando a regañadientes en ello. Parecía que en lugar de interferir con el cuerpo directamente, el hechizo funcionaba interfiriendo con el maná del objetivo. Se le ocurrían 2 posibilidades. La primera era la interferencia con el control del maná del maestro mágico y la congelación del flujo de maná. La otra se basaba en considerar el patrón como un requisito, que luego afectaba al subconsciente. En otras palabras, una especie de autosugestión. Letty definitivamente habría notado cualquier interferencia con su maná. Teniendo en cuenta la mirada de pánico que tenía en ese momento, probablemente fuera esto último. No es como los ojos de un monstruo mitológico, pero la mejor opción sería no mirarlo. Cierra los ojos y confía en tu maná para confirmar la ubicación de tu objetivo. De todos modos, sería bueno hacer que deje de nevar. Quiero acabar con esto. Entonces, ¿qué fue ese hechizo? Es peor que un clase S. Ese hechizo era locamente peligroso. Ese fue el hechizo de viento de nivel máximo que Nage, probablemente. Alus se inclinó hacia adelante y miró el paisaje debajo de ellos, confirmando la magnitud del hechizo. La zona donde luchaban había cambiado por completo. Toda la nieve había desaparecido, dejando solo un cráter lleno de barro, sin un solo árbol cerca. En lugar de nieve ahora había polvo y arena, así como madera y piedra que seguían lloviendo. El tiempo transcurrido entre que el Schemasa lanzó el hechizo y este se manifestó fue demasiado. Y sin embargo, provocó mucha destrucción. Fue suficiente para matar a la mayoría de la gente fácilmente. Puedo entender por qué nunca se completó. Incluso los fundamentos de la fórmula nunca habían sido revelados. O mejor dicho, Alus recordó que la fórmula mágica había quedado inconclusa. Era uno de los hechizos que se habían desarrollado durante la transición entre el pasado y el presente. Era la época en la que habían nacido muchos hechizos tabú, y se había cancelado por la misma época.
Alus, que estaba muy involucrado en el desarrollo de la magia, y que tenía acceso a los materiales clasificados del ejército, era probablemente el único que sabía cuántos hechizos se cancelaban a mitad de su desarrollo. Esto es solo destrucción indiscriminada. El control fino era imposible, y el daño que causaba era demasiado grande. En ese sentido era un arma de destrucción masiva. Los hechizos designados como tabú a menudo eran demasiado letales o tenían un impacto negativo en el futuro de la humanidad. Por supuesto, los hechizos que eran tan letales eran utilizados originalmente por los Finns y estaban destinados a matar. En ese sentido, los Finns ya podían utilizar hechizos tabú, y a menudo se adelantaban en ese sentido. Además, Alus observó que las 4 estacas clavadas en el suelo se habían reducido a 3. Es posible que el gatillo se accione automáticamente cuando el Fiend esté en peligro. Aunque el Fiend no estuviera al borde de la vida o de la muerte, si sintiera que su vida estaba en peligro, esa podría ser la condición para desencadenarlo, aunque todavía no se sabía si los Fiends tenían ese tipo de reacción biológica. La mayoría de los estudiosos del tema lo negaban. Aún así, Alus se lo explicó a Letty. No estaba claro si realmente estaba escuchando, ya que miraba fijamente la sombra del Schemasa. Míralo, está buscando. El Fiend no estaba haciendo Ningún movimiento importante, pero la mirada de Letty era penetrante. Parece que tienes una idea. Tengo algunos, pero serían difíciles de realizar por mi cuenta. Letty tenía una mirada pensativa. A pesar de sus valientes palabras, miró a Alus como si contara con él. En el peor de los casos acabaré con él, pero no podrás usar Kagutsuchi. Hablando de haces en la manga de Letty, el primero que se le ocurrió fue marcar directamente al enemigo con el hechizo de fuego Kagutsuchi. Pero las condiciones eran tan severas que utilizarlo con éxito contra un demonio de clase S era extremadamente difícil. No solo sería complicado contenerlo hasta que se construyera el hechizo, sino que la marca sería diferente según el tamaño y el tipo del objetivo. Pero sobre todo, la aplicación de la marca requería estar de cerca. Por no mencionar que la marca en sí no tenía casi ningún efecto, por lo que Letty estaría indefensa mientras la aplicaba. Eso sería muy poco realista en la situación actual. Yo tampoco quiero acercarme a esa cosa. Y menos para aplicar lentamente una marca mágica, ya sabes. Conociéndote, igual lo intentas. Dijo Alus de forma seca. Incluso yo sé cuándo y dónde usarlo. Está bien. Lo remataré con mi movimiento especial. Así que si necesito tu apoyo, lo pediré cuando lo necesite. Pero será una mierda. Francamente, las palabras de Letty dejaron a Alus sintiéndose incómodo, pero él mismo había dado un montón de instrucciones vagas basadas en predicciones, así como había hecho cambios de última hora en los planes, así que no era nadie para hablar. También temía pensar en lo que pasaría después de esto. Los dos podrían estar en lo alto, pero no era una zona adecuada para esconderse. Desde que habían desaparecido de repente el Shemasa los buscaba en el campo de nieve, pero era solo cuestión de tiempo que los encontraran. Como sea. De todos modos, es probable que sea una mierda para los dos. Tendremos que acabar con esto antes de que vaya por el resto del escuadrón. Letty le miró con expresión de desconcierto. ¿Para los dos? ¿Qué quieres decir? El que enaje. Uno de ellos se acaba de activar, pero aún quedan 3 más de esas estacas y son como grandes bombas sin explotar. Tengo una contramedida en mente, pero no puedo decir cuán efectiva será. Pero no podemos seguir escondiéndonos aquí, ¿verdad? Sí, esto es malo. Si pierde la paciencia y va por el resto del equipo, no habrá mucho que podamos hacer. Letty se quedó callada. Miró fijamente a Alus durante un momento. Pero Ali, tienes una contramedida, ¿verdad? Aunque no sea segura. Más o menos, sí. Sonrió ampliamente ante la expresión severa de Alus. Entonces es sencillo. Solo tengo que creer en ti. Además, me imagino todas las quejas que oiré si esa cosa va por mis idiotas porque no he hecho nada. Es cierto. Yo también me he cansado de esconderme aquí. Letty se sintió un poco aliviada al escuchar de nuevo sus bromas casuales. ¡Qué casualidad! Yo tampoco soy de los que alargan una pelea. Apuesto por. Hey. Bueno, yo voy primero. Echó a correr antes de que Alus pudiera detenerla, bajando por el terreno inclinado. Lo siento, Ali. Pero no puedo soportar perder a nadie más porque no soy buena en ello. Algo exasperado, Alus corrió tras ella. Pero había un sentimiento agridulce en su pecho. Claro, era imprudente y simplista, pero así era Letty. Ella creía en Alus y no dudaría en tirar su vida para proteger a sus aliados. Dicho esto, Alus no tenía intención de dejarla tirar su vida. Olvidé que era tan complicada.
Esto es lo que obtengo por aceptar casualmente ayudar. De cualquier manera, si ella muere aquí, la misión me será impuesta. Empecemos con una emboscada. Ali, derríbalo. Letty apuntó al Shemasa. La mejilla de Alus se crispó al ver que ella pedía fácilmente algo así, y agarró a Bruma Nocturna. Le habría encantado decir que era imposible, pero, aun siendo tan frustrante como era, se le ocurrieron varias ideas de inmediato. Supongo que me decantaré por la velocidad. Sacó la cadena de Bruma Nocturna más larga de lo habitual. El anillo que apareció frente a su cara comenzó a brillar débilmente. Letty sintió el inmenso viento que se generaba alrededor de Alus. Corriendo hacia adelante, miró hacia arriba. Las espesas nubes se desprendieron mientras una masa de viento se disparaba hacia abajo como una gigantesca bala de cañón. Don Burst, ¿crees que eso lo hará caer? Si no lo hace, entonces dispararé uno más. En poco tiempo, la ráfaga de viento se abatió sobre la espalda del Fiend. La postura del Shemasa se desvió al verse repentinamente agobiado por un peso invisible. Don Burst era un hechizo lo suficientemente fuerte como para derrumbar el propio suelo cuando se concentraba en un solo punto. Sin embargo, una sola aplicación no fue suficiente para derribar al Fiend. Agitando sus alas, el Shemasa luchó contra el peso que tenía sobre su espalda. Pero ese nivel de resistencia era inútil. Alus aplicó el hechizo una y otra vez, aumentando el peso, empujando al Shemasa hacia abajo. Gran trabajo. Alus observó atentamente cómo el Fiend no pudo aguantar más y cayó al suelo tal y como había pedido Letty. Bueno, hice lo que querías. No estaba seguro del plan de Letty, pero al menos podría ver lo que haría a continuación. Esta sería la primera vez que Alus presenciaría las verdaderas profundidades del poder de Letty en esta misión. El enorme cuerpo del Shemasa se estrelló contra el suelo con un rugido. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas estallaron en su abdomen que estaba en el suelo, que luego explotó, un truco que no era posible cuando la nieve todavía estaba alrededor. Al momento siguiente, el rey de las polillas estaba envuelto en fuego y humo. Clamour, escondido y cronometrado perfectamente. Estaba un poco sorprendido por sus impresionantes habilidades. No habría sido tan fácil si ella no hubiera predicho dónde aterrizaría el Shemasa cuando empezara a caer, y hubiera plantado el hechizo en el suelo. El hechizo era una mina terrestre que se basaba en ser plantada en el suelo y pasar desapercibida. Por su aspecto, el objetivo de Letty no era solo causar un daño no letal, sino también alcanzar sus alas. Las llamas ardientes se extendieron a las alas y las incendiaron. Parecía que sería difícil quemarlas por completo, pero era suficiente para dañar los patrones. El patrón en forma de ojo de las alas delanteras era una especie de fórmula mágica en su totalidad. Era lo que había causado la petrificación del dragón de fuego de Alus, así como la congelación del cuerpo de Letty. Pero con las alas así de dañadas, parte de la fórmula mágica también lo estaba. No sería capaz de usar ese poder de nuevo por un tiempo. Dicho esto, infligir demasiado daño por descuido podría desencadenar las estacas pulsantes. Si el quenaje se activara de nuevo, no saldrían de una pieza. Por el momento, Alus se puso a trabajar en la contramedida para el quenaje que había insinuado antes. Como había experimentado con Nibelheim, interferir con las estacas pulsantes desde el exterior no haría que dejaran de funcionar. Ni siquiera Nibelheim, con su capacidad de crear un mundo de hielo, podría hacerlo. La hipótesis de trabajo de Alus era que las estacas negras estaban formadas por dos atributos, el atributo tierra en el exterior como capa protectora y el atributo viento del hechizo que enaje en el interior. Incluso con su riqueza de conocimientos, Alus no estaba seguro de si esta contramedida funcionaría. Era el mejor método que se le ocurría por el momento. Pero no podía garantizar que fuera eficaz aquí, así que todavía había algún riesgo. Alus llegó a la conclusión de que había que arriesgarse. Letty, manténlo ocupado por un tiempo. En respuesta, Letty flexionó los brazos y cerró los puños, sonriendo. Por supuesto. Además, estoy por mostrarte algo genial. Eran palabras significativas viniendo de Letty, pero lo primero era ocuparse de las estacas. Antes de que Clamour empujara al Shemasa más allá de sus límites, Alus se apresuró a las estacas. Si juzgaba mal los límites del Fiend, quedaría atrapado en el quenaje. Aunque la distancia no importaba mucho con ese hechizo. Corrió como si volara y llegó a su destino en poco tiempo. Frente a él estaban las tres estacas negras clavadas en el suelo. Viéndolas así, a Alus le parecieron muy siniestras. A pesar de estar carbonizadas, sus superficies eran extrañamente lisas. Su corteza era completamente antinatural. El dispositivo de activación del quenaje pulsaba para mostrar que aún estaba vivo, y el momento de la activación parecía acercarse cada vez más. Alus miró hacia el Shemasa. Las explosiones de los hechizos Clamour de Letty seguían produciéndose.
El Shemasa retorcía su cuerpo, pero su resistencia mágica funcionaba contra los hechizos. Solo sus alas ardían. El resto de su cuerpo no había recibido un daño fatal. Mientras tanto, el maná de Letty no era ilimitado. No podía mantener su ataque mientras quemaba las alas del Find y lo paralizaba para siempre. Los Claymores que había plantado ya se estaban agotando. Cuando eso ocurriera, tendría que enfrentarse sola al Shemasa, y tendría que correr para evitar enfrentarse directamente a él. Supongo que durará otros 10 o 15 minutos. Alus respiró profundamente y agudizó sus sentidos. Cubrió sus manos con un mínimo de maná, sin lanzar un hechizo ni crear una hoja de maná. Moviéndose hacia la estaca central, puso ambas manos sobre la espeluznante corteza. Cuando la tocó, pudo notar que tenía una especie de elasticidad que empujaba sus manos hacia atrás. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras cerraba los ojos. Tal y como se esperaba. Es una composición de 2 hechizos. Ahora mismo estaba tratando de neutralizar el Keenaje. En otras palabras, estaba tratando de sobreescribir el hechizo. El proceso de composición de los hechizos debería ser el mismo para los humanos y los Finns. Si es así, entonces lo mismo debería ser cierto para establecer las coordenadas, designar el poder, la durabilidad, la direccionalidad, la forma y más. Sin embargo, Alus fue probablemente el primer maestro mágico que intentó manipular la construcción interna del hechizo de un Find. Si fuera posible analizar a la perfección los hechizos de los Finns, la magia moderna probablemente sería muy diferente hoy en día. Los humanos llevaban medio siglo buscando formas de combatir a los Finns, pero aún no habían encontrado una solución completa. Es bastante flojo, pero mientras pueda entender el hechizo a grandes rasgos, debería ser fácil averiguar dónde hacer cambios. La magia normal, la que usan los humanos, era fácil de entender. Pero no podía decir hasta qué punto el conocimiento existente ayudaría con el hechizo de un Find. Comenzó a verter cuidadosamente su maná en la corteza. En lugar de interferir, intentaba sincronizarse con ella. Ser capaz de leer los hechizos era lo último en control de maná. Alus pudo utilizar su campo de visión para recrear la estructura en su cabeza. Había practicado el control del maná para contener a Graitter, y su objetivo era ahora tomar el control del hechizo. Por eso se dio cuenta de que reescribir el hechizo era algo arriesgado y que debía evitarse. Si había un solo hilo suelto podría desplegar todo el hechizo, haciendo que se descontrolara y mutara, lo que podría provocar un daño aún mayor. Por cierto, Alus no creía que pudiera desmantelar completamente un hechizo del nivel de Keenaje. Al igual que una bomba, intentaba detener la mecha para que no se activara, en lugar de neutralizar el contenido de la bomba. Sin embargo, al entrar en contacto directo con el hechizo, Alus abrió mucho los ojos. Esto es completamente diferente a cualquier hechizo que conozca. Mierda. No había ninguna fórmula teórica ni información relacionada con ella. Los hechizos creados por los humanos se establecían a través de la ingeniería. Crear un hechizo era como armar un enorme rompecabezas. Pero en este hechizo no había ninguna conexión, ningún paso que formara una sola imagen. Era más bien como si el lanzador hubiera querido que existiera. Era un poder sobrenatural que ignoraba la lógica y la teoría. Era demasiado para manejarlo. Todo era demasiado anormal. Una inusual cantidad de sudor frío recorrió la espalda de Alus. Entonces, ¿por qué existen los hechizos perdidos? Se decía que las antiguas letras conocidas como hechizos perdidos eran el origen de los hechizos de la humanidad. Con ellos, incluso los humanos podían usar magia. Eran una forma de guía, que se creía derivada de los hechizos descifrados de los Finns, pero cualquier prueba de ello databa de antes del periodo caótico de la humanidad y, por tanto, se había perdido en el tiempo. La razón por la que los Finns podían usar magia mejor que los humanos era probablemente porque la fuente de los hechizos perdidos estaba incluida en sus fórmulas. Probablemente era algo tan extraño como los jeroglíficos. Alus agudizó aún más sus sentidos, sumergiéndose en el mar de la información, aunque le crispase los nervios. No, el origen de los hechizos perdidos, su fuente, existe en alguna parte. Solo que no puedo percibirlo. El mar del caos elegía quien podía verlo. Los que tenían una visión limitada se volvían locos. No era un lugar en el que la humanidad debiera entrar. Era más bien un reino divino o demoníaco. Incluso con sus conocimientos, Alus estaba lejos de comprenderlo todo, aunque probablemente fuera el primer humano en acceder a esta información. Cuando lo percibió, sintió que su cerebro se activaba rápidamente. Era como si le bombardearan con información suficiente para toda una vida. El dolor surgió en su cabeza como si su cerebro se estuviera friendo. Una luz fantástica parpadeó en sus retinas y sintió como si saltaran chispas en sus ojos. Era un lugar donde se encontraban las raíces del mundo y del alma, un lugar al que el intelecto de un simple humano nunca llegaría. De hecho, era casi como si fuera
Los registros acásicos. Alus soltó. Su voz parecía pertenecer a otra persona, como si su mente hubiera sido tomada por algo y sus impulsos cerebrales se hubieran disparado por sí solos para mover su boca. Sin embargo, antes de que estuviera a punto de ser tragado por lo desconocido, la presencia de un glotón azabache se agitó en su interior, devolviéndole la conciencia. Ya veo. Pude acceder un poco. Una mirada de satisfacción apareció en su rostro. Había entendido una parte de la magia de los Fins. Fue solo por un momento, y no pudo llegar al mismo lugar de nuevo. Aún así, lo había tocado brevemente. La composición o la construcción no tienen nada que ver con la magia completa. Incluso tiene una especie de belleza. Pensar que no hay exceso de información en absoluto, es realmente monstruoso y patético. La magia humana siempre contenía ruido en forma de emociones. En cierto sentido, era un producto incompleto que intentaba acercarse a la perfección, pero nunca podía alcanzarla. Cuando Alus percibió eso, dejó de intentar interferir con el hechizo directamente. No se rindió. Solo cambió su enfoque. Por muy perfecta que fuera la magia de los Fins, los humanos podían crear teorías mágicas que imitaran sus instintos. Eso, por supuesto, significaba que tenían algo en común. El Kenaje estaba preparado para ser disparado a distancia. Entonces el Shemasa debe estar sosteniendo el gatillo o el extremo de la mecha. Las tres siguen conectadas, ¿no es así? Alus buscó la magia en un mundo que era completamente diferente al que experimentaban los humanos. Excavando cada vez más profundo, buscó una construcción que coincidiera con algo de su conocimiento. Para que un hechizo se conectara a un lanzador a distancia, era obligatoria alguna forma de comunicación que trascendiera el espacio. La clave era el maná. El poder sin atributos de Alus, junto con sus ojos observadores respaldados por su extraordinario control del maná, significaba que no lo pasaría por alto. De repente, los bordes de sus labios se curvaron. Parecía que, efectivamente, había un circuito innecesario en la construcción de las tres estacas. La razón por la que lo veía innecesario era por condiciones similares a la magia que utilizaban los humanos. Pero solo pudo notarlo después de tocar la estaca. Normalmente habría pasado desapercibido, como algo que los humanos no podían entender. Descifrarlo y comprenderlo le llevaría más tiempo que toda la historia de la humanidad. No importa, ahora podré cortar el enlace con el Kenaje. Alus empleó la magia de su mente para que actuara como dedos virtuales. En medio de una luz tenuemente brillante, se movieron como los delicados dedos de un pianista para desenredar hábilmente los tres hilos inquietantemente entrelazados que latían como venas. El circuito se cortó finalmente. Respirando profundamente, abrió los ojos con la mente despejada. Se sintió realmente refrescante, como si todo el ruido de su cerebro hubiera sido eliminado. Al mismo tiempo, podía pensar instantáneamente en múltiples cosas en paralelo. Solo por ese momento, sintió que sus sentidos estaban perfectamente despejados. Sin embargo, sus ojos se abrieron de nuevo ante la impensable escena que tenía delante. La estaca que tenía delante seguía palpitando. Debería haber desconectado completamente el circuito del constructo, eliminando el control de Shemasa sobre él. Pero no solo palpitaba. La tensión le invadió al ver que la estaca había empezado a brillar con una luz siniestra. Era del mismo color que cuando el Kenaje se había activado. Al mirar, pudo ver que las otras dos estacas brillaban de la misma manera, como si estuvieran resonando con la primera. Ya veo. Es perfecto. Qué hechizo tan bien pensado. Las gigantescas estacas parecían bombas de relojería con elaboradas trampas. Cuando cortó el circuito, otro mecanismo se puso en marcha. El enlace que se cortaba era probablemente otro disparador para que el hechizo se activara. El peor escenario en su mente estaba sucediendo. En respuesta, Alus cerró lentamente los ojos. Graiter, que amenazaba constantemente con salirse de control, apareció como su última baza. 3 estacas de maná, No está claro si puede caber dentro del recipiente, pero ya es demasiado tarde para eso. Teniendo en cuenta el riesgo de desbordamiento, era una elección peligrosa. Mientras Alus tenía sus recelos, notó algo extraño. Graiter siempre se esforzaba y oponía resistencia incluso bajo su control, pero esta vez estaba siendo extrañamente cooperativo. De hecho, incluso estaba mostrando movimientos inesperados. Es la primera vez que veo esto. Graiter abrió su espeluznante boca y enseñó sus colmillos de color oscuro a las estacas como si tratara de intimidarlas. No se trataba de instinto depredador, sino de espíritu de lucha y hostilidad. A Alus le pareció que intentaba contrarrestar una amenaza con voluntad propia. Era cuestionable si era suficiente para llamarlo conciencia, pero Graiter parecía haber desarrollado un sentido del peligro, cuando antes solo tenía instintos depredadores básicos. Dudó un momento, pero rápidamente volvió a la carga.
No estoy seguro de lo que está pasando, pero no tengo más remedio que hacerlo. Sus hombros se desplomaron mientras giraba su conciencia sobre sí mismo. Como siempre, sintió que su recipiente se volvía increíblemente vago. Siempre sentía que se sumergía en el mar de un mundo diferente que iba más allá de la teoría y la realidad. Era similar a prestar total atención a cada pequeño movimiento para hacer algo tan natural como mover el brazo o el dedo. Al fin y al cabo, aquello era sin duda un cuerpo extraño con una forma grotesca, pero aún así necesitaba controlarlo como si fuera parte de su cuerpo. Sumergió la mitad de su conciencia en el oscuro abismo. Entonces levantó su brazo, y dijo su nombre. Graiter. 8 siluetas de maná retorcidas y negras como el azabache se reunieron alrededor de Alus en una extraña forma. Luego se abalanzaron como locas sobre las estacas que estaban a punto de liberar sus hechizos. Cualquier espectador podría pensar que el maná negro se movía como una serpiente, mientras que otros podrían describirlo como un dragón nage. Sin embargo, era algo fundamentalmente diferente de un ser vivo. Era el instinto puro de un depredador dado forma. Como si encarnara eso, Graiter no era más que una boca para comer a su presa. Abriendo bien su gigantesca boca, vomitó continuamente maná negro. El maná vomitado formó una boca propia, y el ciclo continuó infinitamente como un muñeco que anida mientras se acerca a su presa. El Graiter se abalanzó hacia su comida a velocidades increíbles. Tal vez al sentir la aproximación del violento maná negro, las estacas emitieron un espeluznante brillo y se abrieron de golpe. Alus manipuló su maná negro como un látigo. No podía saber si el kenaje se había activado o no, pero teniendo en cuenta la cantidad de maná que fluía hacia él, debía de haberlo hecho. Sin embargo, a diferencia de cuando había entrado en contacto directo con el conocimiento dentro de la magia del Find, la información en lo que absorbía era demasiado áspera para distinguirla. Un momento después, Alus se encontraba solo con un violento viento que lo rodeaba. Dejó escapar un largo suspiro y confirmó el estado en que se encontraba. El maná absorbido superaba con creces sus expectativas, pero conseguía mantenerse dentro de su recipiente. Sin embargo, sintió una especie de presión. Mientras tanto, las 3 estacas fueron succionadas y convertidas en partículas de maná. Alus, sin embargo, estaba en lo más profundo de su mente, ignorando todo eso. Tras su batalla con Demi Azur, el recipiente de Alus para almacenar maná se había multiplicado por 2. Además, el Graiter era más fácil de controlar que antes, por lo que era muy consciente del maná que había absorbido. Tal vez estaba siendo demasiado precavido, pero no iba a repetir el mismo error. Una vez que confirmó que había sido completamente absorbido, giró su brazo hacia el Shemasa. Como resultado de los repetidos clamors, el Shemasa había sido lanzado de nuevo al aire. Sus alas estaban muy quemadas, el dibujo de las mismas había desaparecido en su mayor parte, pero el Shemasa las agitaba con la esperanza de volar. Pero no era suficiente, y necesitaba apoyarse en la magia de viento para mantenerse a flote. Alus llegó a la conclusión de que ahora era el momento de contraatacar. Ya no era necesario preocuparse por el maná necesario para su asalto. Y con la mayor amenaza ya neutralizada, no tenía nada de qué preocuparse. Pensando en ello, era la primera vez en mucho tiempo que luchaba contra un simple clase S. Se había visto obligado a prepararse para la muerte en la batalla contra poderosos Finns, pero eso era todo en el pasado. Ahora, realmente tenía el poder de estar en la cima de todos los maestros mágicos. Justo cuando empezaba a construir su hechizo para acabar con el Find, escuchó una voz clara cantando. Bloqueados por 35 celosías, o fuegos infernales de rechazo confinados en un pasillo infinito. El punto crítico está ahí, el borde de la luz está ahí, no dejes ni el polvo. Guíalo todo hasta el final de la vida. Alus reaccionó bruscamente al conjuro desconocido de Leti. Antes de que pudiera descifrar su significado, buscó en su cerebro la fórmula mágica utilizando el hechizo perdido que contenía para predecir la magia que podía esperar de Leti. Pero no había coincidencias en su cabeza. Cuanto más avanzaba su conjuro, más se le ponía la piel de gallina. Dicho esto, no había razón para que cancelara su propio hechizo. Por el momento, Alus manifestó su hechizo lleno de grandes cantidades de maná antes de que Leti pudiera terminar el suyo. Se oyó el sonido de unas cadenas que sonaban, mientras 2 aparecían delante del Shemasa y otras 2 aparecían detrás, colgando del cielo. Aunque estaban hechas con magia, las cadenas eran inusualmente gruesas y podían confundirse con objetos sólidos reales. En el momento en que el Shemasa pareció reconocer las cadenas, estas fueron arrancadas con gran fuerza. Al tirar de las cadenas hacia arriba, algo cayó hacia abajo, cortando el cielo. Era un conjunto de 4 cuchillas en forma de media luna. Parecía una guillotina hecha para Finns. Cada hoja cortaba con precisión una de las alas del Shemasa en su base, y luego caía al suelo y desaparecía. Las cadenas, tras completar su propio trabajo, también desaparecieron, dejando grandes cantidades de restos de maná.
En lugar de las cuchillas desaparecidas había un torrente de sangre. Al no tener alas, el Shemasa perdió el equilibrio y emitió un sonido extraño y ensordecedor. Al caer, utilizó la magia de viento para evitar estrellarse contra el suelo. Al momento siguiente, Alus sintió una inmensa presión y miró por encima de su hombro. Allí pudo ver a Letty completando finalmente el hechizo místico que había estado lanzando. Una esfera translúcida se extendió hasta envolver el cuerpo del Shemasa. La superficie estaba cubierta por un enorme número de hechizos perdidos. Letty extendió las manos y los AR de tipo brazalete de sus brazos empezaron a brillar. No estaba usando sus anillos como de costumbre, y además, estaba usando dos ARS a la vez. Sin embargo, su expresión no era ni de odio ni de amargura. Parecía terriblemente apenada, y al mismo tiempo como si se hubiera dado cuenta de algo. Como si finalmente hubiera alcanzado su meta después de un largo periodo de vagabundeo. En otras palabras, era una mezcla de alegría y tristeza. Mientras esos pensamientos pasaban por la mente de Alus, la membrana translúcida se fue encogiendo. Parecía que finalmente había sido absorbida por el cuerpo del Fiend y había desaparecido, pero si uno forzaba la vista, podía verse una luz brillante que se filtraba de su piel. De hecho, no era encogimiento, sino condensación. A diferencia de los puntos rojos de la detonación de Letty, este hechizo emitía una luz azul. No me digas. Antes de que Alus pudiera hacer un movimiento, Letty dio los últimos toques a su hechizo y dijo su nombre en voz baja. Blue Star. M2, Pouleris. La luz azul alcanzó sus límites y se expandió explosivamente. Sin ningún tipo de humo, las llamas azules se extendieron por una amplia zona que incluía el Shemasa. Las llamas azules que quemaban las nubes y se tragaban las montañas borraron primero el sonido del mundo. A continuación, tiñó el paisaje de azul. Luego, una onda expansiva arrasó con todo. Alus pudo ver llamas azules que cubrían el cielo en forma esférica. Una explosión de maná. No, toda la información innecesaria ha sido eliminada de ella, dejando solo energía de maná pura. Ha reconstruido el hechizo y acumulado todo esto a la vez. El M2 Pouleris era uno de los hechizos para los que Alus y Letty habían elaborado conjuntamente la teoría básica cuando buscaban formas de mejorar Detenation. Sin embargo, habían dejado de desarrollarlo porque supuestamente no existían técnicas para acumular energía pura del maná en el aire. Incluso Alus había renunciado a ello, ya que era extremadamente difícil de llevar a cabo en el mundo exterior. Esas pulseras son las responsables de esto. Deben haber hecho posible el acto normalmente imposible. Esto era definitivamente la cosa genial que ella había mencionado. Por ahora, corrió hacia Letty. ¿Realmente entendía ella qué tipo de secuela resultaría de esto? Era un hechizo que continuaría incluso después de reducir todo a la nada. No, aunque ella pudiera hacer algo al respecto, seguía siendo demasiado peligroso desde su punto de vista. Había empezado a correr porque temía que Letty lo estuviera liberando con la intención de caer con él. La novedosa idea de reutilizar los residuos de maná era la prueba de que Letty había hecho modificaciones a la teoría básica que Alus conocía. Su principal preocupación se había resuelto con un solo brazalete. En efecto, había una gran cantidad de maná que quedaba alrededor del Shemasa después del hechizo de Alus, y Letty lo había aprovechado. Sin embargo, el poder de su hechizo era tan alto que las consecuencias serían devastadoras. Una persona normal atrapada en él saldría volando por los aires. Chasqueando la lengua, Alus siguió corriendo. Lie. Alus se deslizó frente a ella, sin tener tiempo siquiera de responder a su voz. Se mordió el labio, reprimiendo la irritación que brotaba en su interior. Detrás de él estaba Letty vertiendo todo en sus ARS. Gracias a eso las llamas azules se redujeron un poco. Aún así, era una situación de flujo y reflujo. Letty debilitó el impacto y evitó que creciera más, pero claramente no pudo contenerlo. La fórmula del maná no está convergiendo correctamente. Alus entrecerró los ojos y evaluó la situación. Era un hechizo que no esperaba, pero al haber observado antes las características de ese AR de tipo brazalete, podía adivinar la causa hasta cierto punto. Letty no fue capaz de extinguir las llamas más rápido de lo que se estaban extendiendo. Además, a diferencia de un simple hechizo explosivo como Detenation, las llamas azules desafiaron sus intenciones y se expandieron en espiral. Alus terminó su análisis en un abrir y cerrar de ojos. Estaba convencido de que su situación actual acabaría colapsando. Letty probablemente no lo lograría. Para empezar, el rendimiento de sus ARS no era lo suficientemente bueno como para contener el hechizo. Aún así, no se rendía, y eso dio sus frutos. Puede que reaccionara un poco tarde, pero fue suficiente para que Alus tejiera un hechizo lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la situación. Tenía maná más que suficiente para ello, incluso teniendo en cuenta la cantidad que había utilizado contra el Shemasa.
No podía hacer converger la fórmula que Letty había soltado, pero sí tenía una forma de contrarrestar el fenómeno de la combustión. Era un método que podía utilizar mientras el control de Letty chocaba con el hechizo. Rebobinaba la propia estructura, incluso la causalidad de los acontecimientos, y devolvía todos los fenómenos a sus estados originales. Era un hechizo que incluso podía hacer que los hechizos a punto de manifestarse volvieran a la información fundamental del maná. Tempelfall, en el aire, sobre el vórtice de llamas azules, había un vasto círculo mágico compuesto que contenía las fórmulas de más alto nivel de los 6 atributos. Todo lo que estaba bajo su influencia tenía sus coordenadas fijas e incluso el propio tiempo se detuvo. El lamento de toda la creación sacudió el aire, y todo comenzó a regresar al vacío primordial. Una vez que se activó el hechizo que desintegraba todas las composiciones, ya no había necesidad de Letty. Todas las existencias mágicas bajo su influencia estaban destinadas a retroceder en el tiempo y, en última instancia, a convertirse en nada más que información de maná. M2, Pouleris no fue una excepción. La luz azul se atenuó gradualmente y se disolvió en pura información de maná. Pronto todo se desvaneció, dejando solo una luz pálida, como si solo hubiera sido una ilusión. Solo quedaba un gran agujero en el suelo. Era insondablemente profundo y solo estaba lleno de oscuridad. Tempelfall había perforado hasta el fondo de Vanallis. Alus respiró profundamente y miró a su alrededor. El choque entre el M2, Pouleris de Letty y su propio Tempelfall dejó una enorme cicatriz en la tierra. Es la primera vez que veo ese hechizo, dijo Letty con indiferencia, mientras intentaba recuperar el aliento. Pero su complexión estaba lejos de ser buena. Sin embargo, como era de esperar de una maestra mágica de dígito único, todavía podía moverse. Si hubiera estado tan agotada que no pudiera ni moverse, entonces habría valido más la pena abalanzarse sobre ella y salvarla. Por alguna razón, el hecho de que aún le quedara energía molestó un poco a Alus. Es solo la segunda vez que lo utilizo. Uf, bueno, esta vez sí que me has salvado el pellejo. Confiabas en mí desde el principio. Alus estaba completamente exasperado por su descarada actitud. Bueno, si no estuvieras aquí no lo habría usado. Pero quería terminar con una explosión, ya sabes, por mis compañeros muertos. Terminó con los ojos húmedos y un tono apenado. Al oír eso, Alus se mordió la lengua. Su actitud podía ser una actuación, pero estaba diciendo la verdad sobre sus sentimientos. Para él era fácil darse cuenta de que ella dudaba en decir lo que pensaba. Para Letty, las llamas azules podían ser su forma de llorar a sus compañeros caídos, aunque era un poco extremo para la forma de pensar de Alus. Se acabó. Letty sonrió al decir las sencillas palabras a Alus, que guardó silencio. El clase S había sido finalmente derrotado. No era necesario ni siquiera confirmarlo. Ni siquiera quedaban cenizas después de M2 Pouleris, y no quedaba nada del Shemasa. En el momento siguiente, Letty se apoyó en la espalda de Alus. La tensión que la había sostenido había desaparecido, siendo sustituida por el alivio. Miró la cara de Alus con una complicada mezcla de emociones en su rostro. Pero su expresión se volvió rígida de nuevo. Los ojos de Alus, y su enfoque, estaban en un lugar completamente diferente. Ella había pensado que la misión de conquistar Vanallis había terminado, pero al sentir que no era así, le dirigió una mirada interrogante. Todavía no. Todavía hay una cosa que no cuadra. Letty, puedes correr. Puedo correr, pero no usar magia. No le quedaba mucho maná, y estaba mentalmente agotada hasta el punto de que le costaría construir cualquier hechizo. Está bien. Yo me encargaré del resto. Dijo Alus, utilizando inconscientemente palabras que reconocían que aún había otra existencia que eliminar. Fue la razón por la que la nieve se detuvo de repente en medio de la batalla contra el Shemasa. Alus era muy consciente de la verdadera naturaleza del desafío final. Era el último obstáculo antes de llegar a la cima y recuperar Vanallis. Asterisco 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 asterisco. Cerca de la cima de una montaña ligeramente nevada, la más alta de Vanallis, había una figura que miraba el campo de nieve desde lo alto de un escarpado acantilado. Como una roca inmóvil, se limitaba a lanzar una mirada silenciosa hacia abajo, como si tratara de percibir algo. La nieve ya había cesado. La ilusión del invierno se había liberado por fin. Sin embargo, el hombre no parecía pensar nada de los valientes que se habían precipitado. Su rostro sereno no mostraba signos de admiración ni de irritación. Tenía una larga melena pelirroja que le llegaba hasta el cuello. Ese color era lo único que destacaba en el hombre. Sus ojos parpadearon de repente, aunque sin ninguna señal de emoción. A sus pies había un maestro mágico con el que acababa de lidiar, manchando la nieve de rojo. Gracias a que por fin dejó de nevar, el sol asomó en el horizonte y hubo nubes blancas en el cielo. Y cuando la luz del sol iluminó su entorno, se pudo ver lo que sostenía en su mano extendida.
Su agarre de hierro sostenía a una chica de cabello plateado que dejaba escapar un débil grito de agonía. Louki forcejeó débilmente, tratando de salirse de su agarre. Consiguió apretar sus manos entre la palma de él y su cuello, pero no pudo mover su mano ni un centímetro. Cada vez que se movía, la sangre brotaba de las heridas que había sufrido al luchar contra el Lefkis. Luchó por respirar, al ser sostenida por encima del suelo, y miró hacia abajo con los ojos nublados. Mujir estaba en el suelo e inconsciente. La sangre se acumulaba a su alrededor, lo que aumentaba la sensación de urgencia de Louki. Pero la situación era desesperada. Había una abrumadora diferencia de fuerzas entre el pelirrojo y ella. Después de la lucha contra el Lefkis, se dieron cuenta de que la nieve no había desaparecido y sintieron una presencia antinatural. Se apresuraron a venir, pero lo que les esperaba era una visión inesperada. Se trataba de otro humano a estas profundidades del mundo exterior. Además, era un adversario formidable. La batalla había terminado tan rápido como había comenzado. Aunque Louki podía estar agotada, estaba claro que el hombre era terriblemente poderoso. Incluso Mujir había sido tratado como si fuera un niño. Y en el momento en que el hombre se movió para luchar contra Mujir y Louki, la nieve había cesado. Fue entonces cuando Louki se dio cuenta de que este hombre era el que movía los hilos y que era el responsable de la nieve. La nieve no había sido obra de un fin. Todo fue hecho por la voluntad de este hombre. Pero, ¿por qué? Cuando Louki empezó a pensar en los motivos del hombre, se aplicó más fuerza en su cuello. La sangre fluía de su boca y ella luchaba por respirar. Su visión se volvía borrosa. Louki reunió las últimas fuerzas para resistir. Solo le quedaba un método: manifestar la electricidad dentro de su cuerpo. Se designaría a sí misma como las coordenadas de la manifestación, al igual que el Lefkis. Era un método burdo, intentar acabar con el hombre autodestruyéndose. Pero era la única manera de escapar de la mano del hombre. Aunque tuviera que quemarse, era mejor que le rompieran el cuello. A punto de desmayarse, concentró su mente y se lanzó a sí misma el hechizo de nivel intermedio Lightning Bolt. Una bola de rayos apareció con un estruendo y cayó al suelo. Pero antes de darse cuenta, el rayo que debía electrocutar a ambos se había convertido en una bola de hielo normal. Pero eso no sorprendió a Louki. Ya sabía que el hombre sería capaz de hacer algo así con facilidad. Solo había demostrado su capacidad para manejar el atributo del hielo, pero incluso solo en ese campo mostraba una temible pericia. Force. Usando el maná que le quedaba, aumentó la fuerza de sus piernas. Entonces giró su cuerpo para patear el brazo del hombre. Era una poderosa patada que esperaba que rompiera un hueso. Pero en cuanto su patada golpeó el brazo del hombre, el dolor le atravesó la pierna como si hubiera pateado una viga de acero. El dolor se apoderó de todo su cuerpo cuando la parte superior de su pie se rompió. ¡Ah! Gritó, y un chorro de sangre salió de sus labios. Tampoco era solo dolor. El pie que había utilizado para patear estaba siendo congelado. Apartó rápidamente el pie, pero la piel se desgarró junto con la bota militar congelada y quebradiza. La sangre brotaba de la herida fresca y goteaba por los dedos del pie. Una hazaña encomiable para tu edad. El hombre le dedicó a Louki un elogio vacío mientras la arrojaba como un juguete roto. Pero estoy empezando a perder el interés. Así que pongamos fin a esto. Murmuró, mientras un arma hecha de hielo empezaba a aparecer detrás de él. La afilada punta apuntaba directamente a Louki, amenazando con atravesarla. Con varios metros de largo, la enorme espada de una sola hoja expulsaba aire frío a su alrededor. Una punzada de arrepentimiento recorrió la mente de Louki. Deseó no haber gastado tanta fuerza contra el Lefkis, o haber podido poner un poco más de resistencia. Pero había conseguido ganar un poco de tiempo. Ahora su papel había terminado. Louki miró al hombre con algo parecido a una sonrisa de alivio. Luego, en el momento siguiente, una fuerza se apoderó de su cuerpo y se la llevó. No fue ni la parca ni el impacto de la espada de hielo del hombre. Cuando la nieve se detuvo, su sonar de maná volvió a funcionar y pudo hacer pleno uso de sus habilidades como observadora. Ahí está. En lugar de una bengala, ella había disparado su sonar, sabiendo que él lo notaría. De hecho, estaba convencida de ello. Incluso tras su duro aterrizaje, Louki no cerró los ojos ni un momento. Se limitó a mirar cómo Alus la había tomado en sus brazos y la había rescatado. Porque tenía una fe absoluta en él, no quería que pensara en ella como una princesa que solo esperaba ser salvada. Muchas gracias, Sir Alus. Dijo con voz clara y tranquila, esperando no causarle ninguna preocupación innecesaria, como si hubiera estado preparada para este momento. Después de que Alus la dejara en el suelo, Louki miró al pelirrojo que había intentado matarla. Lo flanqueaban Letty por un lado y Alus por el otro. Pero el hombre estaba inmóvil. Y por supuesto que lo estaría. Un momento antes de salvar a Louki,
Alus había blandido bruma nocturna a la velocidad del rayo y había acuchillado al hombre 2 veces. El brazo del hombre cayó al suelo. La sangre brotó de su cuello que había sido limpiamente cortado. Sin embargo, ciertamente eres rápido. A pesar de tener un corte tan profundo en el cuello, la voz del hombre no cambió. Al poner la mano sobre su cuello, la herida se congeló y la hemorragia se detuvo. Tal vez porque el manejo de la espada de Alus había sido tan agudo y preciso, la arteria cortada e incluso su tráquea se congelaron en un instante y volvieron a unirse. Me alegro de haber tomado medidas antes de tiempo. Después de todo, esta vez tenía que tener en cuenta mis experimentos. Una persona normal habría muerto, pero el tono amable del hombre seguía siendo el mismo. ¿Qué buscas? Intentabas jugar limpio con los Fins. El hombre sonrió ante la pregunta de Alus. Seguro que bromeas. Esto es solo un experimento para divertirme. Alus frunció el ceño mientras el hombre continuaba con una expresión suave. Aún así, me sorprendió que Godma pudiera producir resultados de investigación tan útiles. Realmente era un genio. ¿Te refieres al Godma que fue responsable del proyecto de separación del factor elemento? Godma Barong era un criminal y científico loco al que Alus recibió una vez la misión de eliminar. Al final se había convertido en una mezcla de hombre y Find. Se suponía que había tenido una muerte misteriosa en las instalaciones donde estaba detenido. Terminaste aplastándolo. ¡Qué pena!, contestó el hombre con indiferencia. Realmente había habido alguien más detrás del incidente de Godma. Y aunque su identidad era desconocida, el hombre era un poderoso maestro mágico. Juntando las piezas, empezó a tener mucho sentido. Pero la reacción de Alus fue a otra cosa. Así que los 4 libros de Fegel sí existieron. Dijo con una leve sonrisa. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Alus, los ojos inexpresivos del hombre se entrecerraron de forma desconcertante, lo que no hizo sino reforzar la convicción de Alus. Si el libro que había visto era realmente uno de los 4 libros de Fegel, entonces la misteriosa muerte de Godma estaba destinada a silenciarlo y a atar cualquier cabo suelto. Y el hombre que tenía delante y que había reaccionado a las palabras de Alus era el probable culpable. Su motivo probablemente no era borrar cualquier rastro de su conexión con Godma, sino de los propios 4 libros de Fegel. Eso aún dejaba la pregunta de cómo, pero los militares no eran un monolito. Podría haber tenido un cómplice dentro. Ali, ¿cómo quieres hacer esto? Letty preguntó agresivamente, pero era parte de su bravata. No tenía fuerzas para luchar con el hombre que tenían delante, pero aún así lo dijo como forma de presionarle. El hombre era la viva imagen de lo espeluznante y las profundidades de sus habilidades eran desconocidas. Sin embargo, fue el propio hombre quien respondió a su pregunta. Se mostró casi sin miedo dada la situación. No será necesario. Mi misión ha concluido, así que me despediré. Ese también debe seguir respirando, aunque le habría hecho respirar por última vez si hubiera tenido un poco más de tiempo. Dijo en tono ligero, mientras miraba a Mujir. Sin embargo, en contraste con su tono, sus ojos eran terriblemente fríos. Estaba claro que lo habría hecho si Alus y Letty no hubieran llegado a tiempo. Seguro que puedes hablar mucho en esta situación. No tienes la opción de escapar. Serás asesinado por mí o por Letty. De cualquier manera, vas a morir aquí. Dijo Alus, con sus ojos afilados clavados en el hombre. El hombre ciertamente sabía cómo manejar los hechizos de hielo, y ya había terminado de poner hielo en el extremo de su brazo cortado para detener la hemorragia. Pero eso era todo. Era casi imposible que pudiera revertir la situación en la que se encontraba. Alus le había cortado el cuello antes de tiempo para evitar cualquier resistencia inútil. Así que su conciencia es clara incluso en estas circunstancias. En otras palabras, tenía la capacidad mental de comprender la situación y adaptarse a ella. Ese tipo de persona podía construir hechizos incluso a las puertas de la muerte. La fuerza mental para hacer eso era imposible para cualquier maestro mágico normal. Así que este hombre estaba muy lejos de lo ordinario. Por lo que Alus tomó su decisión. No te sujetaré. Así que tampoco habrá tortura. No te preocupes, estoy acostumbrado a esto. Una ejecución rápida para evitar futuros problemas. Esa era la forma de juicio de Alus. Al mismo tiempo le indicaba que no necesitaría la ayuda de nadie. Ya que no sabía lo que el hombre haría, que las debilitadas Letty o Louki intervinieran solo complicaría las cosas. Ya veo, es una valoración razonable. Pero me cuesta aceptarla sin más. Por lo tanto, opondré al menos una resistencia simbólica. Su tono era del tipo que molesta a la gente, y su elección de palabras no era lo que se esperaba de un hombre acorralado. Al momento siguiente cayó nieve y el hombre se movió. Alus dio un paso adelante como respuesta. El ambiente se tensó. No llevaba la expresión de un maestro mágico, sino la de un hombre que mataba gente.
Era la primera vez que Letty lo veía así. Sus ojos se abrieron de par en par con un tinte de confusión en ellos. Desapareció. Alus parecía haberse desvanecido como una sombra al confundirse con su entorno. Sus ojos se agitaron con incredulidad, pero no había duda. En el momento en que se dio cuenta de que había matado su presencia, sintió como si la temperatura hubiera bajado varios grados. La trenza roja de Letty saltó por su respuesta de sobresalto. La demostración de fuerza de un maestro mágico se basaba principalmente en la liberación de maná, pero Alus había hecho exactamente lo contrario. Era una señal de combate completamente diferente de lo que se esperaba que hiciera un maestro mágico. Experimentó un miedo instintivo. La sensación desconocida hizo que sus manos se humedecieran por el sudor frío, a pesar de que también tenía experiencia en la lucha contra otras personas, y más que la mayoría. Cada uno de los movimientos de Alus emitía un aura propia de los que se ganan la vida matando. Letty tragó inconscientemente, y antes de que el sonido de su garganta se apagara por completo, Alus se había deslizado junto al hombre. Sin mediar palabra, barrió su AR hacia los lados. No dudó, ni se preparó, como si matar fuera algo cotidiano. Era una técnica para usar contra la gente y no contra los Fins. Pero justo a tiempo, la espada de hielo del hombre chocó con el barrido de bruma nocturna. Y la espada del hombre ni siquiera estaba en su mano. Estaba fijada en posición entre él y bruma nocturna. Ese tipo de control remoto requería una técnica delicada y precisa. Aún así, Alus no estaba impresionado ni asombrado. Lo único que su mente procesó fue que su primer ataque había sido bloqueado. Cualquier otra información era inútil. Lo siguiente que se supo fue que una hoja de maná ultrafina se extendió desde su AR. Sin perder el ritmo, se clavó en el abdomen del hombre. La sangre salió a borbotones. Pero no hubo tiempo para empujarla más. Antes de que la espada de hielo de contraataque pudiera golpear, soltó su AR. Fue una decisión rápida tomada con la sensación de escozor aún en su mano. Dando un paso atrás, Alus se agachó bajo la espada de hielo. Entonces devolvió el golpe, no con su espada sino con su propio brazo. O más bien, con la nueva hoja de maná que se extendía desde él. La hoja se lanzó hacia arriba, en diagonal, hacia el hombro opuesto del hombre. La sangre fresca salpicó, pero eso no lo perturbó. Una vez que Alus decidía matar, no se detenía hasta lograr su objetivo. Ni siquiera una herida mortal era suficiente, ya que significaba que el oponente aún no había muerto. La hoja de maná atravesó el cuerpo del hombre y le cortó directamente el cuello. No fue un mero intento de herida mortal, sino un golpe que traería una muerte segura. Cuando Alus aterrizó y levantó una bocanada de nieve, su trabajo había terminado. El hombre se tambaleó 2 o 3 pasos hacia adelante y luego se desplomó. La sangre brotó de su cuello, y un momento después su cabeza se separó del cuello y rodó sobre la nieve. Su expresión no mostraba conmoción alguna, era simplemente la mirada de un hombre que había aceptado su destino. Su sangre siguió goteando silenciosamente sobre la nieve. Al sentir una respuesta adecuada a su ataque, Alus recogió y envainó su AR. Normalmente este tipo de asesinatos no quedaban en su memoria. Incluso esta vez no fue diferente de patear una piedra de su camino. Si algo quedaba en su memoria era la espada de hielo que el hombre había utilizado, o más bien la escultura. Su forma y sus adornos le resultaban vagamente familiares, pero al final no valía la pena recordarla y desapareció en las secuelas de la batalla. Mujir. Aún estás vivo. La voz de Letty hizo que Alus volviera a la realidad. A pesar de sus graves heridas, Mujir parecía haber recuperado la conciencia. Gimió al mover la muñeca y respondió a la llamada de Letty golpeando débilmente la nieve. Louki, que lo miraba con preocupación, se sintió aliviada. Poco después, Alus y los demás se agruparon también con Sahik. No había señales de Fins a su alrededor, pero nunca se sabía cuándo podía aparecer uno. Por eso, dejaron la recuperación del cadáver del hombre para más tarde. Alus había revisado su cuerpo, pero no encontró ninguna pista sobre su identidad, ni tampoco el equipo necesario para sobrevivir en el mundo exterior. Ese hecho solo hacía que el hombre fuera más inquietante. Había llegado a la Vanalis infestada de Fins con las manos vacías y había ayudado a los Fin con su nieve. El hombre no dejó más que misterios, pero por el momento, tratar a los heridos tenía prioridad. Sahik, al que se le había encargado llevar a Mujir, parecía realmente molesto, pero el grupo regresó sano y salvo a la base.